Bien, vamos entonces a continuar con el estudio de la palabra. Les invito a que vayamos a la epístola a los Romanos, al capítulo 12. Semana anterior habíamos estado viendo el tema de, ¿cuál, perdón? Una vida sin metas. Una vida sin metas. ¿Sí? Y habíamos dicho que, yo dije una frase. ¿Se acuerdan? El que no tiene metas ya llegó. ¿Sí? Siempre me gusta buscar una frase que defina el tema del que vamos a tocar. Y justamente eso hice. Porque hoy vamos a hablar de los dones espirituales. Vamos a hablar de entender los dones espirituales. No vamos a explayarnos en el tema de los dones, aunque va a ser necesario en algún momento hacerlo, porque creo que hay hermanos que no lo tienen todavía claro, o quizás necesitan aprenderlo por primera vez. Y vamos a hablar de los dones espirituales, entender los dones espirituales, porque hermanos, la vida de servicio depende de los dones espirituales. Muchas veces, y más hoy en la iglesia actual que se vive en este mundo, mucha gente quiere definir su vida de ministerio, debe ser de actividad dentro de la iglesia local, en base a talentos, en base a capacidades personales, en base a lo que esa persona sabe hacer con su cuerpo, con sus manos, con su voz, con su mente, ¿sí? Y entonces, muchas veces estas personas no solamente definen el qué van a hacer, sino el dónde. O sea, llega a ser una suerte de prestación de servicio. Hace un tiempo atrás me decía un hermano de que había gente que se había ido de su iglesia y se había ido a otra, que está, por decirlo así, en tendencia, y lo invitaron a él, no, porque vos podrías venir y ayudarnos con esto, con aquello, ¿y por qué se fue esta gente de la iglesia donde estaban a la otra? Y porque a la otra le dieron más espacio para desarrollarse en ciertas actividades. Y no estoy hablando de ministerio, sencillamente era actividades, ¿no? Que vos con este talento que tenés podrías estar acá, y accedieron. Si son personas espirituales, no lo son. Si son salvos, no lo son. En realidad pareciera no importar, porque se trata de cómo mi talento, mi habilidad puede ser utilizada. Mis habilidades pueden ser útiles en la iglesia, pero mi don es indispensable para la edificación del cuerpo de Cristo y el servicio a los demás. Vuelvo a repetirlo, dice, mis habilidades pueden ser útiles en la iglesia, pero mi don es indispensable para la edificación del cuerpo de Cristo y el servicio a los demás. Vamos a empezar este tiempo orando. Señor, gracias nuevamente por poder abrir tu palabra en este lugar. Gracias por tener la libertad de hacerlo. Pero también, Señor, una libertad que nos da la responsabilidad de que al hacerlo sea con claridad y sea también, Señor, conforme a lo que tú dices. Ponemos este tiempo en tus manos y pedimos que nos ilumines con tu Espíritu para poder entenderla y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hay que distinguir la diferencia entre los dones y los talentos. Un talento es una habilidad natural, es algo que puede hacer una persona porque lo tiene, ¿sí? Hay gente que es hábil para los deportes, entonces se entrena, se prepara, va a una escuela, aprende fútbol, básquet, natación, lo que sea, y le sale. Y eso no depende de lo que pienses, sino de una habilidad que tiene en el cuerpo.
Hay personas que tienen habilidad para cosas manuales, agarran un objeto y saben cómo hacerlo. Hace no mucho, unos meses veía una película y trataba sobre refugiados africanos que se iban a Estados Unidos, entonces les buscaban trabajo y era un tema porque, claro, ellos habían crecido en, en el campo, en la selva, por decirlo así, y toda su vida había sido de ser recolectores, agricultores o criar animales y de pronto tenían que trabajar en negocio. Entonces a uno lo llevan y dicen, ¿quién tiene habilidades con las cosas manuales? Y todos dicen él. Entonces lo llevan y le dicen cómo tenía que armar algo y le dicen, mira, esto es así. Y el muchacho miró todas las piezas y empezó a agarrar y empezó a armar las cosas. Hay gente que es así, tiene esa habilidad. Te pueden armar y desarmar y volver a armar y volver a desarmar un montón de veces una pieza, un artefacto, un motor, lo que sea. Son hábiles, tienen una habilidad. Hay gente que tiene la habilidad para el canto. Aprenden y cantan bonito, otros no. Hay hermanos o personas que pueden agarrar instrumentos y tocarlo y aprenden un instrumento y aprenden el otro y uno dice, qué facilidad que tiene. O sea, mira cómo se hace, listo, vamos. Y practica y le sale. Hay otros que no, que somos duros, por más que nos estén ahí dando azotes, no aprendemos. Bueno, esos son talentos. Hay gente que es buena para escribir, para componer, para decorar, para hacer, y gente que tiene habilidades para darse cuenta, hay gente que es hábil para las cuentas y los cálculos, y agarra y es como en las películas, ¿sí? Ve los números aparecer en su vista, ¿sí? Y te hace los cálculos, y está así, dice, tanto y todo. ¿Qué? Hay gente que tiene habilidades, eso es un talento. ¿El talento puede ser útil en la congregación? Sí, puede ser útil. Es bueno que venga una persona y toque música y personas que canten y acompañen la alabanza, pero no es indispensable. De hecho, el otro día alguien decía, no, porque fulano, el llamado rey del rock and roll, hay grabaciones de él cantando himnos. Ah, sí, porque él de muchacho cantó en el coro de una iglesia. ¿Era cristiano? No lo sé, no lo sabemos, nos vamos a enterar en la eternidad. Ahora, si yo me tengo que regir por su testimonio, yo voy a decir que no. Por su vida, yo voy a decir no. De hecho, había no quiero decir nombres para no tener después problemas con los derechos de autor. Pero había un cantante mexicano muy conocido, y conocido porque también jugaba para el otro equipo, y él también cantó en el coro de una iglesia por años, e incluso hasta tuvo la oportunidad de viajar y todo porque era muy bueno cantando. Y hasta un pastor lo promocionaba y todo. Y él un día decidió que él quería seguir su camino y se dedicó a la música desde otra perspectiva y siguió su vida en eso. Y uno dice, pero iba a una iglesia, sí, bueno, pero su talento no depende. O sea, y de hecho hay personas que han estado quizás en algún momento, tomando el ejemplo ¿no? Siendo parte del grupo de alabanza de una iglesia, un día se alejaron y decidieron hacer eso en otro lado, y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque es un talento, no depende de su vida espiritual. Y es más, hubo un caso, me lo contaba un hermano hace mucho tiempo, de una iglesia, había sido iniciada por un misionero extranjero, y en una oportunidad a este misionero, a esta iglesia, la iglesia que lo había enviado a él, le ofrendan un piano. No sé si le mandaron el piano o le mandaron el dinero para el piano. El asunto es que tenían piano en la iglesia, pero tenían un problema. No tenían pianista. ¿Y qué hacemos? Bueno, contrataron a un pianista, a alguien que tocaba, que sabía leer partitura, y le dijeron, bueno, mira, acá están las partituras de lo que cantamos, practicá, fíjate, pero nosotros vamos a cantar esto cada domingo. Y esa persona iba y tocaba y lo hacía bien. El tema fue que claro, él lo hacían quedarse porque tocaban un par de himnos más al final del servicio, entonces
él se tenía que quedar y esperar, y bueno, así fue como escuchó el Evangelio y se convirtió. Pero tuvieron por un tiempo, no sé cuánto, a un músico incrédulo y tocaba los himnos. Hermanos, yo he conocido casos de iglesias donde están iniciando y ya tienen ministerio de alabanza, y yo digo, ¿cómo lograron en semanas tener eso? Y bueno, porque encontraron gente que estaba ahí, chicos que querían tocar y no tenían dónde, y bueno, les dieron el espacio. Y entonces, de repente tenemos personas que pueden hacer algo con su talento y que pueden hacerlo muy bien, y no depende de algo espiritual, depende de algo natural. Por la gracia del Señor hay hermanos aquí que saben hacer cosas, ¿sí? Entonces de pronto decimos, vamos a pintar, hay quien sepa pintar. Vamos a arreglar esto, hay quien sepa hacerlo. Vamos a hacer aquello otro, y tenemos los que hacen los vidrios, los que ponen el gas, los que hacen la electricidad, los que pintan las paredes, los que saben hacer una cosa otra. Y si no tuviésemos ninguna de esas habilidades o disposición de hacerlo, se le pagaría a alguien y se haría. O sea, quiero cerrar mi punto. Hay cosas que sabemos hacer y nos salen naturalmente. Las podemos hacer en el espíritu o en la carne y nos van a salir igual. Pero eso no es el tema. El tema son nuestros dones. Todo creyente tiene por lo menos un don dado por el Espíritu Santo. Y voy a decir algo, es responsabilidad de cada creyente entender cuál es su don, conocerlo y desarrollarlo en la iglesia. Vamos a ir a Romanos capítulo 12 y desde el versículo 1 hasta el 8 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Hasta allí vamos a leer esta parte. ¿Sí? Primero, cada cristiano es miembro del cuerpo de Cristo y de la iglesia local. Y el ejercicio de este en el cuerpo de Cristo es en relación con la obra del Espíritu Santo. Por eso él dice a los hermanos, les dice, por favor, yo les pido algo, entreguen su vida en un sacrificio vivo, en un sacrificio santo, en un sacrificio agradable a Dios. Es una forma racional, inteligente de adorar. Dice, no se amolden a este tiempo, a este mundo. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Queremos encajar, queremos amoldarnos, queremos pasar desapercibidos en el mundo y adoptamos sus formas, su lenguaje, su vestimenta, sus formas. Muchas veces queremos ser una suerte de agentes encubiertos, ¿sí? No, el mundo hace esto, ¿sí? Y entonces, vamos ahí. Y esto es tendencia, y pum, vamos ahí. Y esto es lo que se dice y cómo se habla, pum, vamos ahí. Muchas veces dejamos que esas cosas nos contaminen, y entonces él dice, de esas cosas tenemos que salir. ¿Y cómo? Renovando nuestra mente, cambiando nuestra forma de pensar. Bueno, eso ocurre cuando la palabra obra en nuestra vida. Cuando yo dejo que la Escritura
funcione en mi mente y entre en mi mente, la palabra de Dios va desplazando todo lo que el mundo me ha estado metiendo. Hermano, cada minuto o cada vez que yo desestimo del escuchar y de leer la palabra de Dios, el mundo va a meter algo en mi cabeza. Lo va a hacer por la televisión, lo va a hacer por la tecnología, lo va a hacer por las conversaciones que tengo. De alguna manera el mundo va a estar metiendo cosas ahí y la palabra es la que va a estar manteniendo renovada mi mente. Y entonces él dice que cuando pase esto voy a conocer, voy a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y no dice la voluntad de Dios que es buena, es la buena voluntad de Dios. No hay voluntad mala de Dios. Y entonces dice la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hay nada que cuestionar en lo que la palabra de Dios dice. Y entonces, esa relación mía con el Espíritu Santo va a ser el puntapié inicial de mi vida en relación con Dios y en relación con los demás hermanos y con relación a mis dones. Porque, como lo dije al principio, cada cristiano es miembro del cuerpo de Cristo y de la iglesia local. Y el hecho de que la palabra use la expresión miembro del cuerpo es la idea de que justamente tenemos miembros en el cuerpo. Algunos que se ven, otros que no se ven, algunos que se notan más que otros, pero en definitiva todos tenemos características en nuestro cuerpo y tenemos miembros en él. Y esos son útiles. Hoy en la mañana desayunamos y para desayunar hay que preparar las cosas. Y ahí es donde están los ojos que nos ayudan a ver dónde está todo. Y la mano para alcanzar. Y los pies para llevar. Y cuando vamos a desayunar usamos la boca para comer. Pero una vez que entra en el cuerpo, dentro también hay miembros que ayudan a que todo eso vaya por el lugar correcto y que sea digerido y que sea aprovechado. Bueno, así funciona el cuerpo de Cristo. Muchos miembros que trabajan en conjunto para un fin común. Y entonces, a partir de eso va a decir el versículo 4, dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, dice, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el de la enseñanza, el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Entonces él dice, conforme a la gracia que es dada, a cada uno ha sido dada un don. ¿Por qué? Porque de la misma manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, así también la iglesia. Y lo que está diciendo es que Dios ha dado a cada uno dones. ¿Para qué? Para funciones diferentes. ¿Sí? Dones para funciones diferentes. Como tenemos miembros que son para diferentes cosas, así es lo mismo la iglesia. Diferentes hermanos, diferentes cristianos, diferentes miembros, todos en un mismo lugar, con características distintas, con dones diferentes, y que eso se usa ¿para qué? Para diferentes funciones. ¿Y cuál es el objetivo común? El desarrollo del cuerpo. ¿Sí? Así como lo usamos para ir y trabajar, ir y buscar lo que necesitamos, así como lo usamos para llevarnos alimento a nuestro cuerpo, así como lo usamos para hacer diferentes actividades, ¿sí? Lo mismo funciona en la iglesia.
es el hecho de que cada uno tiene un lugar. Dios determinó cuál es, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Dios determinó cuál es nuestro lugar y nos dio dones en relación de eso, de lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Sí? Porque, a ver, vuelvo al tema de los talentos. Podemos ser muy buenos para algo que desarrollemos. Pero hay algo que está claro, hermanos. No podemos vivir en la iglesia de los talentos el resto de nuestra vida. Porque un día va a llegar alguien que va a tocar mejor los instrumentos que los que están, y va a ser más joven y más hábil y más dinámico y los va a desplazar. Y va a haber alguien que va a tener más, no sé, más carisma para dirigir y para hacer la apertura, y va a desplazar a los que están. Y va a llegar alguien que va a ser más hábil con la tecnología y nos va a sacar a los de la tecnología. Y va a haber personas que van a tener más y va a mover a los que están allí y van a tener... Entonces, ¿por qué? Porque estamos tratando de depender de nuestras habilidades. ¿Para qué? Para desarrollar lo que hacemos en la iglesia. Y en realidad necesitamos desarrollar nuestros dones, porque en ese lugar, ya lo vamos a ver, allí no hay reemplazo. Sí, puede haber alguien que tenga el mismo don, pero no va a ser lo mismo. Y entonces Pablo va a decirle a estos hermanos, dice, así nosotros, dice en el 5, siendo muchos somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Entonces dice, teniendo diferentes dones, dice, según la gracia, cada uno tiene que usarlo en función de lo que es. ¿Sí? Ya lo dije, no vamos a hacer desarrollo en el tema de cuáles son y para qué son y todo lo demás, porque eso es para otra serie. Pero el hecho de decir, el que lo tiene que usarlo en eso. El que enseña en la enseñanza, el que es de misericordia con alegría, el que evangeliza en la evangelización, el que sirve en servir. O sea, cada uno tiene que desarrollar en la función que es. Pero para eso necesitamos conocerlo. Entonces, vamos a la segunda parte, Primera de Corintios, capítulo 12. Y en esta carta, el apóstol a la iglesia les va a llamar la atención por varias cosas, porque había desórdenes, y había desórdenes también en esta área. Por un lado, por el hecho de que lo estaban haciendo mal y estaban queriendo sacarle un provecho personal al asunto, y en realidad no es así. En realidad el tema pasa por todo el capítulo. Sí, no vamos a ir a todos los versículos, vamos a llegar a algunos, y vamos a partir del 1, donde dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice, sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándolos, y cómo se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu del Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Saben? Todos los miembros son necesarios en la iglesia y cada uno debe conocer su don. Y entonces Pablo les dice, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de este tema, acerca de los dones. O sea, no, es un tema que no debe ignorarse. Y entonces dice, a cada uno, dice, el capítulo, versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, hay muchos. Y enseguida vamos a volver a pasar por allí. Dice, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y el 7 dice algo que es importantísimo, dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dios a cada uno de sus hijos le ha dado por lo menos un don del Espíritu. Y es responsabilidad mía saber cuál es, conocerlo y desarrollarlo. Entonces, bueno, ¿será evangelizar? No, como que no se me da. La enseñanza no es lo mío. Misericordia, no creo. ¿Será presidir? ¿Será servir? ¿Será, si a cada una de las cosas que vemos que son dones del Espíritu, le vemos la situación de decir, me parece que eso no? Bueno, hermano, perdón, no sé si puedo decirle hermano. Si una persona realmente ha creído en Cristo como Salvador, confesando a Dios sus pecados, bueno, esa persona tiene que tener un don, tiene que haberlo. No sé cuál es, bueno, descúbralo. Me parece que no tengo ninguno, bueno, entonces pase para atrás, vaya a la oficina y escuche de vuelta el Evangelio porque evidentemente no es salvo. Y voy a decir algo, hermanos. Esto va a sonar fuerte, pero es pecado no ejercer el don. Es pecado. Porque Dios nos lo dio con una responsabilidad, ejercerlo, ejercitarlo, edificar a mi hermano con él. No deben ignorarse, los dones son diversos y son parte del mismo cuerpo. Por eso dice, volvemos al 7, dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros y a otros profecías, dice a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Y además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, no, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Y Él dice, bueno, así como en el cuerpo hay muchos miembros, ¿sí? Y diferentes, así es el cuerpo de Cristo. Personas diferentes, sí, está clarísimo. Acá somos diferentes en lo físico, en la personalidad, en el carácter, pero en los dones también. No somos todos iguales, no todos tenemos la misma habilidad. Y hermanos que tienen el don de hacer cosas
que el otro no. Y hay hermanos a los que le nace hacerlo por el Espíritu y a mí no. David cada vez que tiene oportunidad predica el Evangelio. ¿Sí? Sandra también. A veces uno lo ve y está acá en la reunión los lunes y Sandra afuera esperando que pase alguien para darle un folleto y predicarle. Y hay otros a los que estamos así y nos vamos para atrás porque nos da cosa. Y bueno, esa persona tiene esa habilidad. Hay gente que no puede estar quieta si no le compartió el Evangelio a alguien. Y hay otros que por ahí no tienen ese don de predicar el Evangelio, pero sí lo tienen para dedicarle tiempo a la persona que ha conocido del Evangelio y discipularla. Cosa que por allí el que es evangelista no tiene. Entonces, ahí hay una complementación. Hay hermanos a los que el Señor ha puesto para la enseñanza, hay otros que ha puesto para el servicio. Hay otros que ha puesto para la misericordia, hay otros que les ha dado el don de fe. Yo digo, por ejemplo, un caso del don de fe fue el caso de Jorge Müller, un hombre que oraba sabiendo que Dios iba a responder. Y de pronto decía, Señor, sabes que necesito estar en tal lado, por favor quita la niebla. Salió afuera y ya no había niebla. Y pudo seguir su viaje y el capitán del barco decía, ¿cómo una oración así puede conseguir tantas cosas? Hubo orar diciendo, Señor, los niños no tienen para el desayuno y que estén golpeando la puerta y alguien que le diga, mire, traje panes porque fueron rechazados y se los quiero dar a los niños para que tengan que comer. Esa gente no son seres extraordinarios, son hombres y mujeres que dejan que el Espíritu Santo obre en sus vidas y se manifieste a través de un don. Y hay personas que por allí en su vida antes de Cristo o lejos del Señor no podían hacer cosas y de pronto vuelven a los caminos del Señor o conocen a Cristo, crecen espiritualmente y uno de los ve y dice, va, ese que ahora mira dónde está. Ese es el obrar del Espíritu en el don. Ahora, hay algo que es importante porque él dice, a partir del 14, cuando dice, además del cuerpo, no es un solo miembro, sino muchos, y hace una serie de planteamientos. Dice, imagínense si en un cuerpo el ojo dijera, porque no soy oído, no soy del cuerpo, y si el otro dice, no, porque no soy esto, no soy del cuerpo, y entonces hace la pregunta, si no lo es eso, ¿no es del cuerpo? La respuesta es sí, y dice algo que es importante, no todo puede ser lo mismo. Y habla del anhelo que muchas veces tienen las personas de desarrollar, voy a decirlo así, ministerios para los cuales Dios no les ha capacitado. Y de desarrollar en forma de a veces hasta de liderazgo, ministerios para que los cuales Dios no los ha desarrollado, no les ha capacitado. Porque pareciera que hay miembros honrosos o con jerarquía. No, es que esto es bonito, ¿no? Llama la atención. ¿Saben? Hay hombres y mujeres que anhelan esto. La plataforma, el escenario, las luces, el que ser vistos. Yo hace tiempo escuchaba a alguien que decía, no, es que era una hermana y ella decía, yo siento porque no sé qué y que soy una expresión muy particular. Dijo, yo soy una mujer de altar. Yo le estaba por preguntar, ¿pero qué? ¿Sacrificio o holocausto? ¿Por expiación de pecados o olor fragante? Porque en la Biblia el altar es donde se pone el animal, se lo sacrifica y se lo quema. No, porque es para estar adelante y que la gente me vea. Anhela el escenario, anhela el púlpito. Porque no puedo predicar, entonces no soy útil. La palabra no dice eso. Porque no puedo hacer tal cosa, no soy útil. No dice eso. A veces
y habla de que hay miembros honrosos y miembros que se ven menos honrosos, y en realidad no es así. Nosotros lo vemos así, nosotros tendemos a categorizar qué función tiene cada cosa en su lugar, y uno dice, esto es más importante. Y no es cierto, todos somos útiles, pero también somos necesarios en la obra de Cristo. Si no hay personas que no estén haciendo ciertos ministerios, hay ministerios que no tendrían lugar, o habría ministerios que estarían apagados. Ayer estábamos con Daniel, lo comentaba en la cena, estábamos en un aniversario, 2 años de ministerio allí, o 2 años de aniversario. Y mucha gente que llegó a Cristo por el testimonio de un grupo de hermanos y que empezaron a compartir el Evangelio, y gente que hacía poco había conocido a Cristo y se estaba bautizando. Bueno, alguien fue y predicó la palabra, pero también hubo alguien que discipuló, alguien que formó a los nuevos convertidos. ¿Para qué? Para que tomaran el paso de obediencia y se bautizaran. Y hay personas que están dirigiendo, y hay personas que están ministrando, y hay personas que están enseñando. Todos están siendo parte de un mismo cuerpo. Y entonces, esto también es importante decir, no es como yo lo quiero, yo quiero un don de tal cualidad o de tal otra. Yo no le puedo ir a decir a Dios qué don quiero. Él decide qué don va a dar. Y Él es autoridad para decidir cuál me va a dar a mí, si uno o más de uno, y cuál es. Y por eso dice, el 18 dice, ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno en ellos como Él quiso. Y el 19 pregunta, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y ahora dice, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, dice, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en vosotros son menos decorosos, dice, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que todos los miembros, dice, se preocupen los unos por los otros. Y acá habla de algo que es importantísimo, y es la necesidad mutua que tenemos los unos de los otros. Y él dice, hay miembros que parecen menos decorosos, y estos los vestimos, ¿sí? Hay gente a la que no les gustan sus pies, entonces se ponen medias. Hay gente que no le gusta cómo se ve cierta parte, qué sé yo, las orejas, entonces se adorna el pelo para taparlo y se pone aros. Y hay gente que no le gusta algo y algo busca no para taparlo, sino para destacarlo o para cubrirlo de otra forma. Y Dios dice que lo mismo, o sea, dice, pareciera que hay miembros que no son tan útiles y son igualmente necesarios. Hace unos años se me infectó una uña de un pie. Bueno, al principio no lo tomé tan en cuenta, lo limpiaba. Pero al tiempo empecé a notar que ya cambiaba el color, entonces fui al médico. Entonces, no, te voy a dar este medicamento, te vas a poner esta crema, te vas a limpiar así, vas a hacer esto. Ok. Hice todo lo que me dijo y no resultó. Entonces un día me dice, bueno, venite el sábado, antes de eso, mira, te voy a hacer la receta, comprate este frasquito de anestesia. Y yo dije, soné. Y así fue. Porque me tuvo que sacar la uña para poder desinfectarme bien y tuve que hacer curaciones y todo lo demás. Ahora, pasó algo muy importante.
tenía la sensibilidad aumentada, amplificada por 10.000, porque lo que tocaba con ese dedo sentía que me habían dado, pero con un cuchillo hasta acá arriba me llegaba el dolor. Y había otro problema, que como era uno de los dedos grandes, era torpe al caminar, entonces peor todavía, porque golpeaba todo con ese dedo. Entonces me tuve que poner los botines de trabajo con puntera para evitar un poco ese dolor, ese golpe. Y uno dice, la uña del dedo de un pie, significante, pero te afecta todo el cuerpo y te duele todo el cuerpo. Y sentís que el desarrollo de todo el cuerpo está mal. Y caminás diferente y te cuesta más hacer las cosas. Yo he conocido gente que, por ejemplo, por alguna situación se ha cortado o se ha mochado algún dedo y algo no puede hacer. El otro día vi como a una persona le hacían la prótesis para un pulgar porque lo tenía mochado. Entonces le hicieron, ¿y saben qué? No podía agarrar una lapicera. Entonces le hicieron la prótesis para que la pueda agarrar. Algo tan insignificante como un dedo y de pronto, te entorpece, ¿saben? Un miembro de la iglesia que se duele a todo el cuerpo. Un miembro de la iglesia que sufre, lleva el sufrimiento a todo el cuerpo. Un miembro de la iglesia que falta, hace que el cuerpo se sienta. Un miembro de la iglesia que no está desarrollando su función hace que la iglesia sea torpe, camine más lento, tarde más en desarrollar algo. A veces la pregunta es, porque hace un tiempo cuando tuvimos la conferencia, claro, el salón estaba lleno. Lo que sería si cada domingo, cada semana tuviésemos la iglesia llena y nos faltaran sillas. Ok, puede ser, pero ¿qué sería si cada miembro de los que estamos, no de los que no tenemos, no de la gente que no está o de la gente que no está en la iglesia, y no hablando de los que no están viniendo, sino estoy hablando de los que no son parte de la iglesia? Pero ¿qué pasaría si cada uno de nosotros desarrolláramos el don que Dios nos dio? ¿Cómo sería la vida de la iglesia? ¿Cómo sería el crecimiento de la iglesia? Replanteo la pregunta, ¿cómo sería la vida de la iglesia si vos desarrollaras el don que Dios te dio? ¿Cómo avanzaríamos? ¿Cómo pensaríamos? ¿Cómo procederíamos? Muchas veces las iglesias se han acostumbrado, los creyentes se han acostumbrado a que hay un grupito de hermanos que hacen todo. Son los que dirigen, los que llevan, los que traen, los que abren, los que cierran, ponen una cosa, ponen la otra, están pendientes de una cosa y de la otra, y están acá y están allá. Y los demás, sentados. Siempre me acuerdo de lo que dijo Jeremías hace mucho tiempo. Si Dios hubiese querido calientacientos, hubiera salvado ¿qué? ¿Se acuerdan? Estufas. Si Dios quisiera calientabancos o calientasillas, hubiera salvado estufas. Dios no nos salvó para calentar una silla, para ocupar un lugar, sea banco, silla, butaca, lo que quieran. No nos salvó para eso, nos salvó con un propósito, ser parte del cuerpo. Entonces somos todos importantes e insustituibles. Todos somos parte del cuerpo y necesarios para la edificación mutua. Y si uno falta o si uno no está activo, entonces todos estamos en la misma falta, en la misma falencia, en la misma necesidad. No hay miembros más importantes que otros. Y entonces versículo 24 va a decir, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad,
pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros, pues, sois testigos del cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos una cosa o la otra? Y dice el 31, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y ahí va a introducir el 13, no lo vamos a leer, pero simplemente él va a decir algo. Y esto es importante. Y va a hablar del amor, pero va a hablar del amor desde la perspectiva de Dios. Y va a hablar del amor para el ejercicio de los dones, porque él va a decir, si yo tuviera este don o aquel, pero no hay amor, no sirve. Y si hablara todas las lenguas, las humanas, las angélicas, y entendiese todo, y los misterios y la ciencia, y no hay amor, soy simplemente un metal que hace ruido. Y si tuviese el don para repartir bienes y para administrar a la gente y para hacer una cosa y la otra, y no hay amor, no vale de nada. O sea, los dones tampoco son para el engrandecimiento del portador. Los dones son para la edificación y tiene que haber algo que es importante y es el amor por aquellos que van a ser afectados por ese don. Acá estoy dejando un desafío enorme para cada uno. ¿Cuál es tu don? ¿Sabés cuál es tu don? ¿No lo sabés? Tenés que saberlo. Tenés que averiguarlo. Bueno, ¿cómo? Bueno, en primer lugar, aprenderlo. ¿Cuáles son los dones y para qué son? Y empezar a practicar. Hasta que te des cuenta en cuál realmente te desarrollas de otra forma, en la cual Dios te permite desarrollarte de otra manera. ¿Sí? Es más, voy a decir algo que es importante. Que no tenga el don no quiere decir que no lo pueda hacer o que no lo tenga que hacer, porque hay hermanos que tienen el don de evangelismo, pero la responsabilidad de evangelizar es de todos. Hay hermanos que tienen el don de servicio, pero todos debemos estar dispuestos a servir. Hay hermanos que son buenos para la administración, ¿sí? Administrar los recursos de Dios, pero todos debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Hay hermanos que saben hacer ciertas cosas, pero todos tenemos que estar dispuestos a apoyar en eso. Ahora, sé cuál es. Ya estoy viendo para dónde voy. Lo empiezo a desarrollar. Tiene que ser para la edificación de la iglesia, no para el engrandecimiento mío, ni tampoco para que después salga a decir, mire, yo tengo este don, yo tengo el don de maestro. A ver qué iglesia está dispuesta a pagar por mi servicio. Ojo, hay iglesias que lo hacen. Ahora, que puede servir a Dios por dinero, puede servir al diablo por un mejor precio. ¿Sí? Hermanos, esto no es para darle a nadie en ninguna parte, esto es para desafiar, exhortar y animar a todos a que sirvamos con excelencia a través de los dones que Dios nos ha dado. Vamos a terminar orando. Señor, amado Padre, queremos agradecerte por tu palabra y agradecer porque no solamente nos diste la salvación, Señor, y la esperanza de la vida eterna, sino también que nos has dado por tu gracia a cada uno dones para el ejercicio, para el crecimiento, para la edificación de la iglesia, de tu iglesia. Señor, el desafío que tenemos cada uno
es el de estar en relación contigo, el conocer nuestro don, desarrollarlo y el edificar a nuestros hermanos. Señor, gracias por tener la oportunidad de hacerlo, pero también ruego para que cada uno pueda aprenderlo y desarrollarlo conforme a la medida, Señor, de lo que nos has dado. Gracias, oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.